vamos a empezar la clase. El día de hoy vamos a empezar una nueva unidad enfocada al aparato respiratorio. Esta unidad pues va a ser relativamente cortita, yo creo que el viernes terminamos, el lunes sería examen y ya lo que nos queda de ver es un poquito más sencillo. Aparato urinario, yo creo que lo más pesado de que nos falta de ver es sistema nervioso. Ya lo demás es un poquito, siento yo que nos la podemos llevar más relajado. En el caso, por ejemplo, del el aparato respiratorio, pues el enfoque principal que le damos es aquí en anatomía, pues es por los pulmones. Sí, vamos a hablar sobre las vías superiores, que viene siendo la nariz, la cavidad nasal y eso, que ahí entran como conceptos un poquito más nuevos, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, vamos a iniciar, ¿no? Entonces, esta vendría siendo la unidad 4 que pertenece todavía a esplagnología. Acuérdense que en esplagnología vemos vísceras. Entonces, el aparato respiratorio, pues vienen siendo las vísceras, principalmente las de la cavidad torácica. Y bueno, en sí, acuérdense que la diferencia entre aparato y sistema, en el aparato vemos estructuras diferentes entre ellas. Por ejemplo, el sistema circulatorio, pues básicamente es el corazón, venas y arterias, o sea, son estructuras muy similares. En el caso del aparato respiratorio, eh, la función en general, como aquí lo dice, es el intercambio gaseoso y incluye desde la recepción, que pues ahí está la nariz, los cornetes nasales, entonces ya sabemos que la nariz pues hay estructuras que permiten la olfacción, se conecta de cierta forma con el aparato digestivo para pues, a generar, por ejemplo, la vocalización, etcétera. Entonces, en la parte de la nariz o la parte pues, del aparato respiratorio del cráneo, pues ahí se encuentran como estructuras más complejas, la laringe, así, que difieren de lo que encontramos en los pulmones, por ejemplo. Entonces, hay estructuras diferentes de las que vamos a abordar. Pero bueno, en sí, el aparato respiratorio, aunque pues sí, ¿no? Pues permite la olfacción, la detección de aromas, un poquito tiene que ver con el sonido, con la vocalización, pero su función esencial, pues básicamente es la oxigenación. Tomar el oxígeno del aire y llevarlo a la sangre. Y de la misma forma que sería con la inspiración, ¿no? Inspiramos, tomamos oxígeno y ese oxígeno se lleva a la sangre y luego a todas las células. Y luego la expiración, que es la eliminación del dióxido de carbono. Ya en bioquímica a lo mejor ya están comentando un poquito sobre esto, ¿no? Que las células ocupan oxígeno para generar energía y durante el metabolismo final se elimina dióxido de carbono. Quienes hacen esta recepción primera del oxígeno, pues son los alvéolos de los pulmones. Entonces, aquí vamos a ver la parte estructural de esta respiración. ¿Alguna duda, algún comentario? Bueno, aquí en la imagen de la izquierda tenía un GIF, pues de un perrito respirando, ¿no? Pero bueno. Bueno, pues básicamente esto es lo que vamos a ver en aparato respiratorio. Desde donde entra el aire, por donde se conduce y las estructuras que generan el intercambio gaseoso. Dice, el proceso de la respiración tiene tres niveles. Respiración externa, que dice que es el intercambio de gases en los pulmones. Eh, Respiración externa se refiere que es afuera de las células. Entra el oxígeno y sale dióxido de carbono. El segundo aspecto del proceso de la respiración sería el transporte de los gases. O sea, entra los gases por la nariz, continúan por la cavidad nasal, luego por la tráquea y luego se empieza a dispersar eh, en los pulmones este aire, ¿no? Y la respiración interna, eso no lo vamos a ver en anatomía. La respiración interna habla del proceso metabólico donde las células generan energía a través del intercambio de gases.
Entra, dice, intercambio de gases entre la sangre y las células, procesos oxidativos. Entonces, aquí en anatomía, pues nos vamos a enfocar en el uno y en el 2. Las estructuras que permiten la respiración externa y por dónde se transporta. Pues básicamente el aparato respiratorio, como su función esencial se enfoca pues a la respiración. Lo que nos vamos a enfocar es por dónde pasa el aire y, y, por ejemplo, pues no nomás pasa aire y ya no, el aire se humedece, se calienta, se filtra. Entonces, todas esto que les digo de que se humedece, se calienta y se filtra el aire, ocurre en las vías superiores, en la cavidad nasal. Entonces, también vamos a platicar sobre esas estructuras. Y pues en la parte del pulmón, pues básicamente es eso, ¿no? De cambiar de oxígeno a dióxido de carbono. ¿Alguna duda, algún comentario con esto? Bueno, entonces, importancia del sistema respiratorio. Mira, aquí me equivoqué, sistema, es aparato, ¿no? Dice, es esencial para el intercambio gaseoso entre aire y sangre. Pues básicamente a nivel de pulmón, el pulmón, si se fijan aquí en el esquema, se empieza así como a hacer como divisiones, como si fuera una raíz. Y al final se hacen como unas bolsitas, como si parecieran racimos de uvas, que son los alvéolos. En estos alvéolos o estos racimos de uvas que les digo, es exactamente donde existe este intercambio de gases. Dice que el aparato respiratorio también participa en la regulación térmica y en el balance ácido-base. Que eso pues a lo mejor va un poquito más a bioquímica o fisiología, pero por ejemplo nosotros como humanos tenemos un mecanismo diferente para la regulación térmica. Sudamos, por ejemplo, sí regulamos un poquito la respiración, pero es bien sabido que los perros utilizan pues la respiración para regular su temperatura. Lo que hacen es sacan la lengua y la lengua se empieza como a llenar de sangre y mientras con el paso del aire, con el jadeo, pues van enfriando la sangre de la lengua y así continúa, ¿no? De una manera similar podemos nosotros también regular la temperatura. Pero pues en el caso de veterinaria, pues los perros, el aparato respiratorio pues sí tiene mucho que ver en esta parte de regulación térmica. Y dice que también interviene en la fonación, es decir, en la vocalización y en el olfato, muy importante. El aparato respiratorio mantiene la homeostasis corporal junto con el sistema circulatorio. ¿Dudas, comentarios con esto? La verdad es que no quisiera profundizar mucho en esto porque pues no es tanto fisiología lo que vamos a ver, más que nada como después les voy a platicar sobre las estructuras que tienen que ver con la función. Bueno, ¿qué incluye la respiración? Primero que nada, ventilación. Cuando hablamos de ventilación, pues básicamente es la entrada del aire y la salida del aire. Intercambio gaseoso. Aquí son unas estructuras que parecen como racimo de uvas, que es en la parte interna de los pulmones, específicamente los alvéolos y los capilares. Acuérdense que los capilares, ya se los he comentado, son vasos sanguíneos microscópicos. Entonces, hagan de cuenta que a ver, voy a intentar dibujar, ¿no? Hagan de cuenta que si estamos viendo los alvéolos, ¿no? Son como unas bolsitas. Bueno, algo así. Entonces, entre aquí están células, o sea, está formado, le voy a dar como un zoom. Es una pared y están así como con células. Y entre estas células pasan, pasan vasos sanguíneos igual que recorren pegaditos a estas células. Ahí es un núcleo, otro núcleo. Bueno, están como íntimamente relacionados. Son vasos sanguíneos súper delgaditos. Igual, en el caso de los alvéolos, es como una membrana igual delgadita y es lo suficientemente delgado para que los gases puedan intercambiarse entre ellos. Y esos gases, pues a final de cuentas, se tienen que transportar.
y eso se transporta pues a través del sistema circulatorio, del corazón y las venas. Por eso los pulmones tienen un contacto directo con el corazón. O sea, están los pulmones en cavidad torácica y el corazón ahí pegadito, para que básicamente en cuanto cambie de oxígeno a dióxido de carbono, pues pueda distribuirlo en el cuerpo. Y también la respiración incluye pues a nivel celular. Eh, Acuérdense que el oxígeno las células lo utilizan para generar energía. Entonces, básicamente, entra el aire a través de las vías respiratorias, se intercambia en los alvéolos, el oxígeno se transporta por todas las células del cuerpo a través de las arterias. En las células ocurre el metabolismo donde gasta el oxígeno y luego se produce dióxido de carbono. El dióxido de carbono se manda otra vez, se transporta, pero ahora por las venas, llega a los alvéolos y luego se exhala por la ventilación. Entonces, básicamente, este recorrido hace el oxígeno y este recorrido hace el dióxido de carbono. Entonces, cada que inhalan, entra oxígeno, llega al alvéolo y hace un intercambio por el dióxido de carbono viejo. El oxígeno entra y se va a las células. En las células se genera una reacción química y luego se produce dióxido de carbono. Y ahora sí el dióxido de carbono se regresa igual por el sistema circulatorio, llega a los alvéolos y se intercambia por nuevo oxígeno y el dióxido de carbono se exhala, ¿no? ¿Dudas, comentarios con esto? Bueno, entonces en esta unidad nos vamos a enfocar en esto, ¿no? Ventilación e intercambio gaseoso. La siguiente unidad vamos a hablar sobre el transporte de gases. Y pues en otra materia ya van a ver respiración celular. ¿Dudas, comentarios con esto? Bueno, ¿cómo vamos a estudiar el aparato respiratorio? El aparato respiratorio la podemos estudiar por su función o por su posición. La división anatómica por su función lo vamos a ver en esta diapositiva. Primero, la función de que son conductos. Tenemos las vías respiratorias o conductos, que pues básicamente lo que dice la palabra es que conducen el aire. Pero les digo, no nomás es que pasa el aire de aquí a allá, se transporta, se filtra, se calienta y se humidifica. Por eso ustedes cuando respiran, o sea, la respiración es diferente cuando exhalan. Van a sentir el aire pues más tibiecito y si se acercan, por ejemplo, a un vidrio, van a ver cómo se empaña porque pues es un aire que ya sale húmedo y pues calientito, ¿no? Entonces, todo eso básicamente se lleva a cabo, bueno, la parte de filtración, calentamiento y humidificación se da principalmente en las vías superiores, en la parte de arriba, ¿no? Eh, en cavidad nasal. Incluye las vías respiratorias nariz externa, nariz interna o cavidad nasal, nasofaringe, que es en la garganta, la laringe, que ahí pues ahí en laringe pues ya estamos, nasofaringe pues todavía es parte de la faringe, que acuérdense que la faringe es como un punto medio entre digestivo y respiratorio. Y luego sí laringe, que la laringe aquí ya es esta parte cartilaginosa que se ve aquí. Y luego la tráquea, que es todo este tubo, y luego bronquios. Si se fijan aquí la tráquea entra y luego se empieza como a dividir. Las primeras divisiones de la tráquea se conocen como bronquios. Entonces, todas estas estructuras, los bronquios, por ejemplo, ya podemos decir que forman parte de los pulmones. Todas estas estructuras, pues básicamente ayudan a transportar el aire, filtrarlo, calentarlo y humidificarlo. Todavía, por ejemplo, en los bronquios y en la tráquea, se secreta moco que permite pues todavía humidificar el aire. Por eso, de repente, cuando nos enfermamos, se puede producir moco de más y tosemos y pues ahí sale, ¿no? El moco. Es un moco diferente al de la nariz. Pero en todo este trayecto hay glándulas mucosas que permiten, el moco ayuda tanto a filtrar
como a humidificar el aire. ¿Cómo lo filtran? Pues porque en el aire siempre va a haber polvo, bacterias, virus. Entonces el moco que está en las vías respiratorias lo que permiten que pues todo eso se quede como pegado en el moco y no llegue a la parte más profunda, que son los alvéolos. ¿Dudas, comentarios con esto? Ok. Bueno, la segunda división funcional eh, es la parte funcional de los pulmones, porque acuérdense que ahorita les dije que los bronquios pues es parte de los pulmones, pero específicamente la segunda parte funcional vendría siendo el intercambio gaseoso, las estructuras que generan el cambio de oxígeno a dióxido de carbono, que ya es lo más profundo del pulmón, que son los bronquiolos, conductos alveolares, sacos alveolares y los alvéolos. Pues básicamente son los alvéolos y los bronquiolos, ¿no? Con sus divisiones. ¿Dudas, comentarios con esto? Bueno, entonces esta primera clasificación es una clasificación funcional, em, pero nosotros nos vamos a enfocar a esta clasificación. De hecho, es más común dirigirnos o para ubicarnos, por ejemplo, si hay una enfermedad en vías respiratorias, eh, hay una diferencia y decimos, es una enfermedad respiratoria en vías superiores o en vías inferiores. Y esto pues sí tiene una connotación dif- diferente, ¿no? Las vías superiores pues tienden a ser enfermedades respiratorias más leves y las inferiores, como ya involucran, por ejemplo, los pulmones, se involucra el intercambio gaseoso y son más peligrosas. Entonces, así vamos a estudiar o así vamos a dar el enfoque al aparato respiratorio. Vías superiores, que incluye la nariz, los senos paranasales y la nasofaringe. Y las vías inferiores, la laringe, tráquea y pulmones. Básicamente el punto de entrada o el punto de diferencia es la laringe. Entonces, lo que está en la cabeza, vías superiores. De la garganta para abajo, inferiores. ¿Salen? Dice, el límite entre ambos suele situarse a nivel de la laringe. Y esto, de hecho, hay algunos autores que dicen pues de que la laringe es vía superior o sea, aquí todavía puede entrar laringe pues, dependiendo qué autor consulten. ¿Dudas, comentarios con esto? Arre pues. Bueno, más allá del intercambio gaseoso, pues la olfacción, ¿no? En la nariz, bueno, vamos a platicar sobre cómo es cómo la anatomía de la nariz, ¿no? Y la nariz, pues no nomás es un conducto, tiene como varias secciones y dentro de estas secciones hay una que está revestida de una mucosa especializada para detectar olores, ¿no? Es la olfacción, detección de estímulos químicos del entorno. Pues básicamente, pues oler, ¿no? Oler y detectar los olores. Luego dice filtración y acondicionamiento del aire. Esta filtración y acondicionamiento, pues es básicamente calentar el agua y pues filtrarlo de, de microbios, de polvo y otras partículas. Entonces ahí entran, por ejemplo, los vellos nasales, los cornetes, hay como un laberinto, o sea, adentro en el cráneo es como un laberinto por donde entra el aire y pasa como por varias secciones. Y este laberinto permite, pues, calentar el agua, calentar el aire y pues filtrarlo del polvo y todo eso. Protección, dice, pues la laringe y la epiglotis evitan el paso de alimentos a la tráquea. En el caso de la protección, pues también es o bueno, yo lo relaciono mucho pues a que evitar también que bacterias, parásitos, etcétera, lleguen al pulmón. Entonces, también hay estructuras que, como lo hemos comentado, hacen la división entre aparato digestivo, aparato respiratorio, pero es más que nada en el tema del aparato digestivo, la parte de protección, porque si comemos algo y se nos va hacia la tráquea, ahí es peligroso.
que creo que alguno de ustedes me comentó algo así de que qué pasaría si la comida se va por la tráquea. En esos casos, pues básicamente se genera una neumonía y, y pues muerte, ¿no? En los bebés pasa mucho, como que no tienen muy desarrollado ese reflejo de la epiglotis, de que entra y que sale, cuando están dormidos y que vomitan. Vomitan y es algo que sale del aparato digestivo y como están todos dormidos, el contenido pasa por la epiglotis y se va hacia la tráquea, hacia la laringe. Bueno, y pues fonación. Aquí vamos a hablar sobre los cartílagos que, que se le conocen como cuerdas vocales también, pues que se encuentran en el paso del aire y pues estos cartílagos pues permiten como hacer diferentes sonidos. Producción de sonido con apoyo de la lengua y estructuras laríngeas. Pues no nomás estas cuerdas bucales que se les conocen, que son unos cartílagos, pues no nomás son las que producen el sonido. Eh, en el caso, por ejemplo, de los humanos, la lengua sí tiene mucho que ver con los diferentes sonidos que usamos, pero pues por el lenguaje complejo que utilizamos. Pero los animales principalmente es la laringe. ¿Dudas, comentarios con esto? Y pues por último el intercambio de calor y agua, ¿no? Importante en especies como el perro, por el jadeo. Bueno, la importancia clínica del aparato respiratorio pues va más que nada pues a entender las estructuras que participan en las funciones. En las funciones pues de respiración en general, ¿no? Pero sí en la clínica pues es un problema de todos los días, ¿no? Siempre te llega un perrito que porque tose, que porque estornuda, y ya los más viejitos pues de que no respira bien, etcétera, ¿no? Eh, por ejemplo, en el caso de la cirugía pues es muy común la intubación endotraqueal. Cuando utilizamos anestesia, generalmente se intuban hacia los animales para apoyar mediante una respiración artificial en caso de que la anestesia deprima mucho a la respiración y pues no se nos vaya a morir, ¿no? Eh, y pues hay otras como intervenciones quirúrgicas que se pueden dar. Bueno, ¿dudas, comentarios con esto? Bueno, em, eso fue como una introducción al aparato respiratorio. Ahora, a partir de ahora, pues me voy a enfocar en platicarles sobre las vías respiratorias superiores, enfocándome pues principalmente a la cavidad nasal. Entonces dice, las vías respiratorias superiores incluye la nariz con todas sus estructuras, tanto internas como externas, cavidad nasal, senos paranasales, y la laringe, que sería como el punto, dijimos que era el punto de referencia para ubicarnos, ¿no? Entre respiratorias superiores e inferiores. Aquí básicamente es donde se da el acondicionamiento del aire. ¿Conduce el aire? Pues sí, porque pues entra, ¿no? Por la nariz, pero aquí principalmente se da esta parte de calentar el aire, humidificarlo, filtrarlo y, muy importante, que es el órgano de la olfacción. Entonces, aquí, a grandes rasgos, podemos ver cómo, digamos que entra el aire y está una estructura como hueca y luego ya pasa el aire, bueno, pasa el aire por aquí a través de la tráquea. Entonces, en esta estructura hueca que lo vamos a conocer como cavidad nasal, es donde se lleva a cabo pues estas funciones de conducir, calentar y humidificar y filtrar el aire. Pero no es así hueca nomás, como lo vemos. Bueno, ¿dudas con esto? Ok. Bueno, ahorita les platico la parte interna, ¿no? Enfocándonos un poquito en la nariz externa, los componentes dice que son los hollares o las narinas, pues básicamente la fosa nasal también lo podemos decir. Vestíbulo nasal es específicamente la primera porción de la nariz. O sea, digamos de que donde se sacan los mocos, pues ahí donde alcanza a entrar el dedo.
Más adentro sería la cavidad nasal. Entonces, generalmente mientras nos sacamos los mocos, por así decirlo, no entramos tanto a cavidad nasal, estamos en el vestíbulo nasal. O sea, para que ubiquen más o menos como la diferencia, ¿no? Y es bien sabido que la nariz está compuesta por cartílago, o sea que no tenemos un hueso en la nariz. Y aquí, por ejemplo, lo podemos visualizar. O sea, vemos la nariz y tenemos el hueso nasal y luego cómo sobresale un pedazo de cartílago. El cartílago pues está unido a los huesos mediante ligamentos, ¿no? Em, entonces, en la nariz, como si nosotros tocamos la nariz de nuestros animales, pues vamos a sentir la piel, ¿no? Pero con una piel un poquito más dura de lo normal porque está rodeada de estos cartílagos nasales, ¿no? Y dice piel modificada que rodea los hollares. Los hollares, acuérdense que son las fosas nasales. Y pues piel modificada porque, claro, alcanzamos, especialmente en los animales, alcanzamos a diferenciar pues su piel normal que recorre pues todo el cuerpo y la piel de la nariz, esta piel modificada. Funciones principales de la nariz externa, pues básicamente pues es la entrada del aire, ¿no? Entrada y salida del aire. Participa todavía en la olfacción y fonación y humidificación y filtración del aire, ¿no? Principalmente pues la entrada del aire. Y bueno, como estamos viendo, pues en el caso de los cartílagos de la nariz, pues estudian su, su anatomía. Ahorita lo vamos bueno, me voy a enfocar más que nada en el del caballo. ¿Hasta ahorita alguna duda, alguna pregunta? Bueno, diferencias de la nariz externa. En el caso, por ejemplo, de los carnívoros, como perro y gato, tenemos que es una nariz húmeda con piltrum, el piltrum sería como esta línea de en medio de aquí. Se le conoce como piltrum o filtro, no sé por qué filtro, pero pues así se le dice. Y dice que está humedecido por glándulas laterales nasales, que, que, que es, bueno, en el caso de los animales del perro y gatos, pues sí, es como un signo de salud, pues de que tengas su naricita húmeda. En el caso de los bovinos, vemos que la nariz externa pues es amplia, también es húmeda, sin pelo, secretado por glándulas subyacentes igual. En el cerdo es una nariz muy movible, sostenido por hueso rostral y usado pues para oler básicamente. En el caso del caballo, tiene un divertículo nasal, dice el cartílago alar muy grande y móvil, y pues esto permite también que genere mucho movimiento con sus hollares. En el caso de los carnívoros, perros y gatos, se sabe que el patrón de los surcos, estos de aquí, funcionan como una huella dactilar. Eh, y bueno, está como en tendencia que en la clínica, o en el servicio de funerarios, te dan como la huella de la nariz, de la trufa, también se le dice trufa. Y pues este pues es único de cada individuo. Bueno, en el caso bueno, sí, aquí les voy a hablar de los cartílagos, ¿no? Pues aquí en esta imagen sí se alcanza a apreciar mucho cómo está el hueso y aquí un poquito el cambio de coloración para ver el cartílago. Este cartílago, por ejemplo, cuando se mueren y vemos el esqueleto, pues se pierde. Pero aquí lo podemos apreciar. Dice que el vestíbulo nasal, acuérdense que es como la primera porción inicial de la cavidad nasal, recubierta por piel que se une a la mucosa en la línea definida. El cartílago, pues dice que va a variar en la forma y tamaño por las especies, por lo mismo de la diferencia, pues, de las diferentes especies, ¿no? Pero en sí comparten como ciertas estructuras en común, que lo voy a explicar, pues, con este cartílago de caballo. Em, Dice, en el caso del caballo, el cartílago alar, este de aquí, es el que más desarrollado y pues característica de los caballos que le da la forma al hollar y que también pues de aquí se insertan músculos que permiten como mover los hollares. Pero bueno,
tenemos como una porción dorsal que se le conoce como cartílago nasal dorsal, y luego sale como un ala, es el ala o cartílago alar nasal, y luego un cuerno que es por cada lado, ¿no? Todas estas estructuras pues están presentes en todas las especies, pero con cierta variación, ¿no? Pues en la forma y en el tamaño. Toda esta estructura que es el cartílago nasal, el ala y el cuerno se unen a través del, bueno, se unen con el incisivo a través de algo que se llama septo nasal. Este septo nasal es el que nosotros sentimos aquí, donde, se perforan para hacerse pues el septum, el arete de toro. Y bueno, pues aquí es el hueso incisivo. Arriba, bueno, arriba o dorsal y más caudal se inserta el cartílago nasal pues con el hueso nasal. Roberto, ¿alguna duda? Sí, profe, lo que pasa entonces es que a los toros donde le ponen el anillo es en el septum también. Ujú, sí, Ah, con sí. eso. Esto es lo que alcanzamos a sentir, o sea, es el cartílago que divide izquierda y derecha, o sea, cavidad izquierda y derecha. Bueno, ¿dudas, comentarios con esto? Bueno, una estructura importante mencionar también del vestíbulo nasal, de la primera porción nasal, es que aquí desemboca un, un conducto que conecta con los lagrimales. Entonces, la producción de lágrimas eh, también digamos que termina en la nariz. Por eso, pues cuando lloramos, pues también andamos moqueando, ¿no? Porque la producción de lágrimas tiene un contacto directo con la nariz. Entonces, el conducto nasolagrimal, pues es un conducto que nace en las glándulas lagrimales y que desemboca en el vestíbulo de la nariz. Su abertura es muy evidente en el caballo, tanto así que bueno, les voy a enseñar un video donde, le colocan una sonda para hacer un lavado. Ay, pero no me deja picarle. Entonces es tan evidente pues que aquí lo van a poner, ¿no? Aquí está la sondita. Ahí lo están con... Y ahí le están haciendo el lavado. Entonces en las otras especies pues es igual, nomás que por el tamaño pues es un poquito más difícil de entrar. Ven para que veas de todo lo que trae adentro. De hecho uno de mis gatos tiene el conducto nasolagrimal tapado. Y, y, y eso hace pues de que no pueda limpiar bien sus ojitos pues cada ratito tiene lagañas y aparte de que la nariz siempre la trae un poquito seca porque pues participan, ¿no? En la humidificación de la nariz. Y me lo quisieron operar, o sea, me dieron la opción de que, pues lo operamos, pero como la sonda que le tuvieran que poner estaba súper pequeñita y se ocupaba una sonda especial y pues no la tenían y querían hacer una mexicanada. Y yo de que, no, no, así está bien. Para lo que van a cobrar y pues no iban a usar el material. Pero si no, pues está este conducto que se puede tapar, como en el caso de mi gato. Y pues la importancia de la respiración, pues es de que pues participa en la humidificación y que desemboca en el vestíbulo nasal. ¿Dudas, comentarios con esto? Bueno, en el caso de la cavidad nasal, les digo, no nomás es de que un espacio vacío, ¿no? En realidad es una estructura bastante compleja. Y aquí esta complejidad, pues les digo, parece como un laberinto, o sea, entra al aire y pasa por todas estas estructuras y luego se va para abajo, ¿no? Eh, entonces la cavidad nasal, pues vamos a estudiar como varias estructuras. Dice, se extiende desde los hollares, o sea, desde pues, básicamente la parte externa de la nariz, hasta la lámina cribosa del etmoides, ¿no? Pues un espacio del hueso etmoides. Dice, separadas por el tabique nasal. El tabique nasal
nace del septum. El septum es el cartílago que divide izquierda y derecha y luego continúa hacia caudal. Sería el tabique nasal, cartilaginoso rostralmente, óseo caudalmente. O sea, en la primera porción, en la parte más rostral o en la parte más craneal, lo vamos a ver como el cartílago como tal, y conforme va avanzando hacia caudal, perdón, se osifica, se hace hueso. Entonces, justamente en la cavidad nasal vamos a ver estructuras óseas que son como prolongaciones del hueso nasal. Y bueno, ahorita les decía que en la cavidad nasal, pues no nomás es un espacio, ¿no? Aquí dice características que reducen ese espacio. Primero que nada, los senos paranasales y raíces de los dientes, ¿no? Estos senos paranasales, bueno, lo comentamos en cuando hablábamos del tejido óseo, ¿no? Los senos son como cavidades adentro de los huesos que básicamente contienen un poquito de aire. Entonces, aquí, por ejemplo, este espacio hueco es un seno, aquí este vendría siendo otro seno. Y pues permiten como que circule el aire. Luego tenemos a los cornetes o conchas nasales, que son proyecciones óseas. O sea, está el hueso nasal y luego se proyecta internamente hacia la cavidad nasal y genera como, bueno, esto que ven aquí más o menos, genera como un laberinto y aquí dice que están recubiertas de mucosa. Esta mucosa, pues básicamente es un tejido especializado que ayuda a secretar moco, que tiene cilios para atrapar las bacterias, y algunas de estas pues van a tener o van a tener contacto con el sistema nervioso pues para captar los olores. Y por último, el plexo vascular, que esto pues básicamente es una mucosa presente en el cornete, que aquí pues sería difícil como identificarlo, pero pues básicamente es, eh, bueno, aquí dice mucosa engrosada que puede congestionarse y obstruir el flujo del aire. Cuando andamos congestionados, cuando andamos de que con gripa y que hablamos raro y así, pues básicamente es porque esta mucosa se dilata, o sea, corre más sangre por ahí y pues puede obstruir el flujo del aire. Son como mecanismos pues como de defensa del mismo aparato respiratorio. Pero algunos, bueno, lo van a ver más adelante, pero algunos virus, por ejemplo, tienen la capacidad de secretar ciertas sustancias que mandan esta señal de congestionarse, porque el virus dice, necesito que haya menos oxígeno. Entonces, manda señales que confunden al cuerpo para que te congestiones, entre menos oxígeno al cuerpo y pues puedan crecer más fácil. ¿Dudas, comentarios con esto? Bueno, las funciones fisiológicas de la cavidad nasal, pues es básicamente lo que hemos estado platicando, ¿no? Filtran el aire, lo hacen húmedo, lo calientan y pues también participan en la olfacción. Se los dejé rapidito porque pues siento que ya enfadé con eso. En el caso de los cornetes acuérdense que es una parte ósea de la cavidad interna, ¿no? O sea, si se meten el dedo a la nariz, van a sentir que algo topa, que topa con algo y pues van a sentir como durito, pues básicamente son los cornetes nasales. Dice que su función es aumentar la superficie de contacto para calentar y humidificar el aire. Básicamente, bueno, tengo una imagen. Básicamente son estas cositas de aquí. O sea, fíjense cómo es como algo poroso. Entonces, eso dice aumentar la superficie de contacto mientras lo hace a través como de esta ramificación. Y pues el aire tiene que tocar, digamos, al tejido del animal. O sea, no nomás pasa por ahí. Toca todas estas estructuras y pues eso hace que se humidifique y se caliente y todo, ¿no? Bueno, aumenta la superficie de contacto, que aquí pues más o menos lo pueden visualizar con esto aparte de aquí. Y hay varias, ¿no? Aquí están viendo que está la
el cornete dorsal, ventral, hay uno medial y uno común se llama, ¿no? Cornete dorsal, ventral y medio, ¿no? Y hay diferencias entre estos. Por ejemplo, el cornete dorsal, que vendría siendo el que está como más en contacto con, bueno, yo lo relaciono como que el cornete dorsal tiene más contacto con el cerebro y pues aquí se lleva a cabo la olfacción. Tiene una mucosa rica en células que van a captar estos olores. Y en el caso, por ejemplo, del ventral, tiene un más contacto con el aparato eh, digestivo. Entonces, a final de cuentas, pues va a tener como una abertura hacia la epiglotis. Bueno, ahorita les comento con esto, ¿no? Pero bueno, en el caso de los cornetes, aquí dice que hay como dos divisiones. El sistema rostral, que básicamente se da por los principales cornetes, los primeros con los que nos vamos a topar, y luego un sistema caudal o etmoidal, que tiene pues una relación con el hueso etmoides. Este sistema caudal dice que es un laberinto de numerosas láminas muy desarrollado en animales con olfato agudo o como el perro. Más caudal se genera como un laberinto que vendría siendo un laberinto de hueso más como denso a comparación del rostral para igual que tengan más contacto con las células por ejemplo, a los perros les permite como captar más aromas. Entre menos denso sea este tejido, pues es menos probable que las moléculas tengan contacto con las células. Entonces, les digo que es un laberinto porque precisamente pues son estructuras que se van como ramificando y pues permite pues que el aire pase por todos lados. No sé si me expliqué. ¿Dudas, comentarios con esto? No, ok. Bueno, em, entonces les decía, ¿no? A final de cuentas, pues en la cavidad nasal tenemos a los cornetes. Y los cornetes están como divididos gracias a estructuras que se llaman meatos. Dice, la cavidad nasal se divide primero gracias al tabique nasal, que es el que está en medio. Se divide en izquierda y derecha, ¿no? Y luego, cada mitad dice que posee estos cornetes o conchas nasales que genera subdivisiones. Entonces les decía que tenemos el cornete dorsal, el cornete ventral, el medio, etcétera, ¿no? La división o el espacio que genera esta división entre cornete y cornete se les conocen como meatos. En el caso del meato dorsal, que es el espacio más dorsal, dice que conduce al área olfatoria. En el meato medio, conduce hacia los senos paranasales, a que circule el aire en estos senos. En el meato ventral, principal vía hacia la faringe, conecta con el aparato digestivo. Y el común, pues es un espacio en común entre los tres meatos. Forman como una E que vendría siendo algo así, ¿no? De que dorsal, medio y ventral. Dice los meatos son espacios o hendiduras entre cornetes y las paredes nasales. Y aquí pues es un resumen de lo que es un cornete y un meato, ¿no? Fíjense cómo el hueso, esto que es el hueso nasal, penetra hacia la cavidad nasal y genera como una espiral, ¿no? Aquí está genera como una espiral. Los cornetes o conchas aquí se ven como huecas. Y hay espacios donde sí están huecos, pero hay otros espacios donde generan como eh, se ve como poroso, ¿no? Yo les digo que es como el laberinto. Entonces, este laberinto aquí lo menciona como el plexo venoso de la mucosa nasal, porque aquí pues va a haber sangre, eh, secreción de moco y en esta parte también, ¿no? Y está pues tapizado también de células para recoger los aromas y recoger también el moco pues para recoger eh, el polvo y microorganismos. Bueno, entonces aquí en el lado izquierdo están señalados pues las conchas, que son como los espacios eh, con ¿cómo se dice? Como esta porosidad.
Y los meatos es esto que divide entre concha y concha, ¿no? Que sería esto de aquí. Que también pues por ahí circula aire. Entonces, pues está fácil, ¿no? Tenemos la concha dorsal, concha ventral. Y luego meato dorsal, meato medio y meato ventral. Y el espacio, pues más medial, se le conoce como meato común, ¿no? Donde desemboca la parte ventral, medial y dorsal. Todo esto, pues dividido por el meato del tabique nasal, que divide entre izquierda y derecha. ¿Dudas, comentarios con esto? Bueno, em, como los meatos son espacios entre cornete y cornete, pues podemos meter, bueno, en el caso, por ejemplo, del caballo, si quisiéramos ponerle una sonda que conecte con el aparato respiratorio, con el aparato digestivo, pues hay que dirigirlo por el meato correcto. Entonces, en el caso de que si queremos una sonda nasogástrica, es decir, que se vaya por el esófago, pues lo tenemos que llevar por el meato ventral. Si queremos una sonda que se vaya hacia el aparato respiratorio, pues lo tenemos que meter por el meato dorsal, ¿no? Y se alcanzan a apreciar, eh, si se dilatan, por ejemplo, la nariz, pues van a alcanzar a apreciar un poquito como esta forma, o sea, como que espacios de por dónde meto, ¿no? En el caso de atrás, este de aquí, la sonda nasogástrica, lo tenemos que meter por el meato ventral. Entonces la sonda tiene que entrar por este espacio, por ejemplo. En el caso pues del caballo pues es un poquito más amplia y pues permite más eso, ¿no? Entonces, ¿por qué la importancia, no? Voy a regresar tantito y aquí está, ¿no? Digamos que el dorsal pues olfatorio, no va a topar con un punto hueco, aquí va a topar. El medio va a entrar a los senos paranasales y el ventral a la faringe. Entonces, dorsal, digamos que se va a respiratorio y el ventral a digestivo, que era lo que estábamos viendo aquí en la imagen, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado porque si el objetivo de una sonda nasogástrica generalmente es pues en equinos se da mucho para desparasitarlos, o sea, para darle el medicamento y que entre directamente al aparato digestivo. Si se lo quiero dar nasogástrico y lo meto a la laringe y entra a la tráquea, pues para empezar va a empezar a toser, no va a dejar que entre. Pero si sí llegara a pasar, pues es como meter el medicamento a los pulmones, pues no se los muere, ¿no? O al revés, si, si es una cirugía y le quiero poner una sonda eh, para la tráquea, para darle asistencia en la respiración y lo mando al esófago, pues le voy a estar metiendo aire al estómago y no tanto a los pulmones, ¿no? Entonces, de ahí la relevancia clínica de esta parte. ¿Alguna duda, algún comentario con esto? Bueno, pues aquí un poquito un resumen, ¿no? Eh, sobre las conchas, un poquito cómo se pudiera ver en el caso de en un esquema. Y aquí pues vemos los meatos. Este espacio muerto es un meato, aquí está otro meato y aquí está otro meato. Entonces nos van a direccionar a diferentes porciones. Por último, ya para terminar la clase ahora, les voy a hablar sobre los senos paranasales, que los senos pues básicamente son cavidades. Entonces el hueso, el cráneo, hay como espacios de aire, ¿no? Se pueden llenar, por ejemplo, de moco, que cuando la sinusitis, por ejemplo, pues es básicamente que se llenan de pus principalmente los senos. Entonces, en el caso de los animales domésticos, pues también se da y hay que drenar esos senos paranasales. Dice, los senos paranasales son cavidades llenas de aire que se comunican con la cavidad nasal y pues estos aumentan con la edad y pues van a variar entre las especies. La función de los senos dice que es aligerar el cráneo,
resonancia de la voz, protección térmica y mecánica. Pues permite también como la circulación del aire y resonancia de voz, pues de que sí, pues también para modelar un poquito la voz. Los senos principales dice aquí que son los frontales y los maxilares, que están presentes en todas las especies. Entonces aquí es una imagen de cómo entra el aire a los senos y se empiezan como a distribuir entre estos. Bueno, en el caso, por ejemplo, de los carnívoros, pues los senos están un poquito más atrofiados, más pequeños. Dice que el seno maxilar en realidad es como un receso maxilar, o sea, ni siquiera eh, termina como clasificarse como un seno. Dice una simple invaginación en la cavidad nasal, no una cavidad neumatizada compleja. Pues porque aquí no es necesario, digamos, tanta circulación del aire, ni aligerar tampoco el peso de la cabeza. Este vendría siendo el seno frontal y este el maxilar. Pero en el caso, por ejemplo, de los bovinos y de los porcinos, pues estos sí tienen un poquito más de senos para la distribución del aire y también pues les permite como aligerar la carga en la cabeza. En el caso de las aves pues también tienen más desarrolladas estos senos paranasales, precisamente pues para aligerar su peso y además de que los huesos en general entre ellos tienden a ser así como neumáticos que permitan como más huecos que permitan que sean más ligeros. Dice los senos frontales de los bovinos y porcinos, que aquí pues, es una imagen referente a los porcinos, son más extensos, incluso pueden llegar a la región nucal y en rumiantes dice se extiende el proceso coronal del frontal. En el caballo, pues tenemos en la imagen anterior dice dividido por un septo óseo en porción rostral y caudal. Y en el seno frontal dice que se combinan con el seno del cornete dorsal formando un seno coofrontal. Se comunica directamente con la nariz a través del seno maxilar caudal. Facilita la propagación de infecciones. Em, pues nada, en el caso de las diferencias de los senos, pues no es tan relevante hasta ahorita. Pero ya, sería todo por la clase de ahora. ¿Dudas, comentarios?